¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Edín Campos Barrenzuela. Él es magistrado de la Corte Superior de Justicia de Ancash. El doctor hoy nos hablará sobre la reforma de la colaboración eficaz en la administración de justicia. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que para mí es un gusto compartir en este programa Penalistas, que es un importante medio de comunicación que permite transmitir conocimiento jurídico y académico a todo el país, y que por supuesto han desfilado importantes magistrados y personas conocidas dentro del mundo académico. Así que para mí es una enorme satisfacción estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de colaboración eficaz? En principio debemos indicar que la institución procesal de colaboración eficaz es muy importante en el país porque permite que una persona que se encontraba dentro de una organización criminal se encuentra arrepentido de sus actos y ahora va a proporcionar información de calidad, y a cambio de esa información va a recibir un tipo de beneficio penal, un beneficio de un otorgamiento de una medida cautelar o un beneficio penitenciario. De tal manera que la colaboración eficaz durante estos últimos años ha servido para la lucha contra el crimen organizado propiamente dicho, como por ejemplo el lavado de activos, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la lucha contra los delitos contra la administración pública, contra el propio terrorismo y contra el sicariato, la extorsión y propiamente contra el crimen organizado. Por eso, cuando hablamos de la colaboración eficaz, es muy importante porque nos permite que de alguna u otra manera las organizaciones criminales, con la información que va a proporcionar alguien que estuvo dentro de la misma, va a servir para poderlas desguarnecer, para poderlas desequilibrar y así continuar con una oportuna investigación, juzgamiento y una eventual sanción contra las personas que cometen delitos contra el crimen organizado. ¿Y quién sería el colaborador eficaz? Un colaborador eficaz es una persona que ha cometido un delito, que se encuentra dentro de una organización criminal y que se encuentra arrepentido. Y a cambio de esa información importante que va a revelar, solicita un beneficio de carácter penal o de beneficio penitenciario. Y el colaborador eficaz puede ser una persona que está sometido a un proceso de investigación, que ha sido sentenciado a una pena privativa de la libertad, pero también puede ser una persona en la cual no se le ha iniciado una investigación, pero eventualmente en cualquier momento él consideraría que podría investigársele y se le podría privar de su libertad y en consecuencia enviársele a un establecimiento penitenciario. Entonces él sopesa toda esa investigación, toda esa situación jurídica que podría tener o que podría venir en su futuro, y a cambio de ello proporciona información relevante. En otras palabras, un colaborador eficaz o un aspirante a colaborador eficaz siempre será un delincuente, siempre será un traidor de la organización y siempre será un hablador, un felón, como le llama, pero al mismo tiempo será una persona muy importante para los entes persecutores del delito, como es en este caso el Ministerio Público, porque en base a esa información que va a recibir de este traidor, entre comillas, nos va a permitir iniciar una nueva investigación contra los peces gordos de las organizaciones criminales. ¿Qué delitos pueden ser objeto de colaboración eficaz, doctor? La ley 30077 de ley contra el crimen organizado, que fue publicada en el mes de junio del año 2013, establece un catálogo de hasta 22 delitos que componen el crimen organizado. Por ejemplo, tenemos los delitos de lavado de activos, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos contra la administración pública, los delitos informáticos, los delitos de contrabando, los delitos de orden económico, financiero y monetario, los delitos de extorsión, de sicariato, desapariciones forzadas, secuestro, genocidio, delitos de tala de árboles, minería ilegal, delitos de contrabando, entre otros, que son normalmente considerados graves o muy graves. ¿Por qué? Porque la comisión de estos delitos importa que las personas que los perpetran pertenecen a una organización criminal, la misma que está compuesta por una agrupación de 3 o más personas cuyo propósito principal es obtener ganancias ilícitas, pero al mismo tiempo por la comisión de estos delitos en la cuales le estoy mencionando.
¿Y cuál es la ley de colaboración eficaz? Usted mencionaba la ley Propiamente, 30077. sí, claro, pero también hay un marco normativo que establece el artículo 472 del Código Procesal Penal en adelante. El Código Procesal o el Estatuto Procesal establece hasta 7 clases de procesos penales para poderse iniciar una investigación y juzgamiento de una persona sometida a la comisión de un probable delito. Por ejemplo, tenemos el proceso penal común, tenemos el proceso inmediato, tenemos el proceso de seguridad, tenemos el proceso de los delitos por querellas, tenemos los delitos por la calidad de alto funcionario, delitos de terminación anticipada y tenemos los procesos por colaboración eficaz, que es un proceso especial. De tal manera que este proceso especial que establece el estatuto procesal, por lo menos establece un mecanismo procedimental mediante el cual cómo se debe acoger la persona que quiere colaborar con la administración de justicia para poder sindicar a terceras personas que han cometido un delito y a cambio de ello, esta persona solicita una disminución en la pena, solicita una suspensión en la ejecución de la pena o solicita una redención o excepción de la pena por la información de calidad que va a proporcionar en este proceso especial de colaboración eficaz. ¿Cuáles son los principios de la colaboración eficaz? Bueno, debemos manifestar de que la información que va a proporcionar el aspirante a colaborador eficaz tiene que basarse en los principios primero de confidencialidad. ¿Por qué? Porque la información que va a proporcionar ante el fiscal es una información secreta que solamente lo sabe entre el aspirante a colaborador eficaz y el fiscal, y este a su vez comienza a corroborar la información que ha proporcionado el colaborador. O sea, no se trata de cualquier información que pueda proporcionar. Por ejemplo, vamos a suponer que Juan Pérez desea acogerse a la colaboración eficaz porque pertenece a una organización criminal ABC. Entonces, él tiene que dar a conocer primero los nombres, quienes pertenecen a esa organización criminal, tiene que dar a conocer dónde se encuentran ubicados los muebles e inmuebles, tiene que conocer la hoja de ruta del dinero en la cual se ha producido estas ganancias ilícitas por parte de la organización criminal, los probables atentados criminales que va a cometer esta organización criminal, así como también el modus operandi. De corroborarse esta información proporcionada por el representante del Ministerio Público, indudablemente la información va a ser de mayor calidad y en base a ello va a obtener un mejor beneficio. En otras palabras, mientras más importante y veraz sea la información que das al representante del Ministerio Público, el beneficio será mucho mayor. Otro ejemplo, si la persona ha sido sentenciada a 20 años de pena privativa de la libertad y la información es muy importante que está dando contra un jefe de una organización criminal, el Ministerio Público puede proponer en un acuerdo de colaboración eficaz suscrito por ambos para que la pena sea disminuida, que podría ser, por ejemplo, 4 años de pena privativa de la libertad y de manera suspendida, de tal manera que esa persona egresa del establecimiento penitenciario y recupera su libertad en virtud de la información proporcionada. Lo que ha hecho el legislador de alguna u otra manera es sacrificar a alguien que cometió un delito, que se encuentra arrepentido en virtud de otra información de muchas personas que podrían estar comprometidos en una organización criminal, y al final el Estado va a obtener un mejor beneficio. ¿Por qué? Porque en lugar de investigar y sancionar a una persona, ya no va a ser una, sino puede ser 2, 3, 4, 5, y esa persona puede evidentemente ser muy importante para las pesquisas del Ministerio Público, porque una organización criminal puede de alguna manera desestabilizar la economía de un país, puede desestabilizar la seguridad pública de un país y puede evidentemente una organización criminal también desestabilizar las políticas públicas de un país. Por eso es importante que la información que va a proporcionar sea corroborada por parte del representante del Ministerio Público. ¿Y a qué nos referimos con la confesión sincera? La confesión sincera es una institución procesal mediante el cual no solamente en la colaboración eficaz, sino en cualquier proceso se produce cuando la persona sometida a un proceso de investigación criminal acepta los cargos por medio de los cuales ha cometido ese delito. Por ejemplo, si una persona ha matado a otra, o de repente una persona cometió un delito de feminicidio, o de repente ha cometido un delito de lavado de activos o de corrupción de funcionario, entonces se encuentra arrepentido de la comisión de ese delito y dice, voy a declarar. Entonces, por eso me declaro confeso. Es decir, voy a aceptar los cargos
y de acuerdo al derecho penal premial tiene un premio, como se dice, se le va a disminuir la pena, pero eso está orientado indudablemente para un proceso penal común. En cambio, en la colaboración eficaz, si bien hay una declaración, es una declaración de aceptación también de cargos, pero puede suceder de que acepta los cargos porque ya fue sentenciado, porque está recluido en un establecimiento penitenciario, porque se encuentra sometido a un proceso de investigación o porque probablemente puede en el futuro ser investigado. Entonces, de lo que se pretende es que debido a la comisión de un hecho punible, él quiere declarar aceptando su responsabilidad, pero al mismo tiempo va a indicar quiénes participan de esa organización criminal. En otras palabras, no solamente acepta los cargos que de por sí ya han sido aceptados en un proceso de investigación paralela, sino él va a revelar nombres de las terceras personas que se encuentran dentro de la organización criminal. Y allí radica la importancia. ¿Y cuáles serían las condiciones y los requisitos para ser un colaborador eficaz? Bueno, los requisitos en principio puede ser accesible para cualquier persona que se encuentra dentro de un proceso de investigación, cualquiera puede ser. Entonces, uno de los requisitos importantes para poder acceder a esta institución procesal es que tiene que tener información relevante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona que se encuentra dentro de una organización criminal era el encargado de la contabilidad, o era el encargado de logística, o era el encargado de hacer los pagos, o era el encargado de hacer el trabajo sucio y ejecutar las muertes contra las personas, estos asesinatos por encargo? Esta persona que está arrepentida, la información que va a proporcionar es muy importante, es muy rica porque él va a decir quién le daba las órdenes, va a permitir conocer al hombre clave, el hombre que está arriba, va a conocer la estructura de quienes participan dentro de la organización criminal. Entonces, allí radica su importancia porque no es cualquier persona, sino es la persona que participó en la organización criminal, en ese engranaje y esa estructura, y sabe el hecho circunstanciado de los eventos delictivos, de tal manera que sabe el hecho que sucedió precedente, concomitante y posterior al evento delictivo, de tal forma que su información es de mucha utilidad para el persecutor del delito porque va a proporcionar información de calidad. Ahora, esa información tiene que ser corroborada, porque puede suceder también, y eso sucede a veces en la práctica, que algunos colaboradores eficaces no dan toda la información. O sea, no toda la institución de colaboración eficaz, que si bien es importante, a veces da plenos resultados, porque se ha visto en la práctica que hay colaboradores eficaces que proporcionan información con un tema de venganza. Por eso hay que impedir, por ejemplo, que la institución procesal de colaboración eficaz, personas inocentes se vean perjudicadas. Hay que impedir que culpables logren impunidad o beneficios inmerecidos, o que de alguna u otra manera, que se convierta en una vía de grandes posibilidades, por ejemplo, para poder tapar responsabilidades y desviar las investigaciones. Y finalmente, que la inmensa cantidad de plata robada no se recupere, o que se derive en una forma de venganza, de ajuste de cuentas, o que pase a ser fuentes de nuevos actos de corrupción. Yo creo que ahí radica la importancia en esta importante institución procesal. Tras la pausa, volvemos con la pregunta: ¿qué beneficios puede recibir el colaborador eficaz? La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Bien, ya estamos nuevamente con el doctor Edín Campos Barrenzuela, quien en Penalistas nos habla de la reforma de la colaboración eficaz en la Administración de Justicia. Y nos habíamos quedado con la interrogante sobre qué beneficios puede recibir un colaborador eficaz. Su respuesta, por favor, doctor.
Bueno, muchas gracias por tan importante pregunta, pero debo participar que todas las personas que se someten al proceso de colaboración eficaz proporcionan información muy importante y definitivamente a cambio tienen que recibir un beneficio. Y justamente la pregunta es pertinente por cuanto indicas cuáles son esos beneficios que pretende de alguna u otra manera esa persona que proporciona información relevante. Entonces, los beneficios son diferentes, que implican la inmediata libertad y también la eliminación en algunos casos de los antecedentes penales. Entonces, por ejemplo, el primer beneficio que va a lograr es la disminución de la pena. Es decir, se le reduce la condena en una proporción generalmente muy significativa. Después también hablamos de la suspensión de la ejecución. Es decir, se le pone una pena, pero en lugar de ser efectiva, o sea, cumplida en la cárcel, se le suspende. Es decir, se cumple en libertad. La suspensión puede abarcar solo algunos años respecto a lo que está en estos momentos indicando. Pero también hay otros beneficios igual de relevantes, como por ejemplo la reducción de pena con suspensión de su ejecución. Es decir, se le reduce la pena y a la vez se suspende el cumplimiento en la cárcel. O de lo contrario, solo para los condenados se contempla la suspensión de la ejecución de la pena, la conversión de la pena privativa de la libertad por multa, prestación de servicios, la limitación de días libres conforme a las equivalencias previstas en la norma. Pero también se puede pretender algunos otros beneficios que deben ser considerados, como por ejemplo, no incoar una medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Medida que se aplica a los imputados cuando pueden fugar o alterar pruebas a fin de asegurar la realización del proceso u otras medidas que puede ser la comparecencia restrictiva, es decir, sujeta a reglas de conducta. Ahora, otro tema también importante está relacionado que uno de los beneficios está íntimamente ligado a la excepción y la redención de la pena. ¿Qué significa eso? De que de acuerdo a la calidad que proporciona en esta oportunidad el aspirante a colaborador eficaz, puede exonerársele de toda responsabilidad y en consecuencia se le exime de la misma por cuanto la información que ha dado es sumamente muy importante para los intereses de la investigación del Ministerio Público. ¿Y por qué delito se puede acoger a la colaboración eficaz? El Código Procesal Penal ha establecido que normalmente los delitos de la institución procesal de colaboración eficaz están relacionados con lo que sucede con la criminalidad organizada, por una sencilla razón, porque si hablamos de la comisión de un delito en la cual solamente hay un sujeto con un agraviado, entonces él no va a poder colaborar quién han sido los otros que han participado en el evento delictivo porque no existe. Por ejemplo, un caso de feminicidio. Solamente hay dos partes, el sujeto activo, el agresor, el que ha matado a la víctima y por supuesto la parte agraviada, no hay más. Entonces aquí no puede acogerse a la colaboración eficaz. La colaboración eficaz tiene como propósito delatar a terceras personas que pertenecen a una organización criminal compuesta por 3 o más personas. O sea, en eso radica la importancia. Entonces, ¿qué es diferente a la pregunta que me hiciste en el primer bloque relacionada con la confesión? Si, por ejemplo, el feminicida está arrepentido y desea declarándose confeso, entonces se llama la confesión porque él está aceptando los cargos y en consecuencia, de acuerdo a los medios probatorios que el señor fiscal está obligado a poder corroborar como elementos probatorios de cargo o de descargo, va a emitir la resolución correspondiente. ¿Puede ser colaborador eficaz un jefe o cabecilla de una organización criminal? La norma o este nuevo marco normativo ha establecido que sí es posible que los cabecillas, los jefes, los dirigentes, los financistas de una organización criminal sí podrían acogerse a la colaboración eficaz. Anteriormente no podía existir, no existía este tipo de aceptación a la colaboración eficaz porque se decía, ¿cómo es posible que un jefe va a acogerse a la colaboración eficaz y se le va a permitir una reducción de la pena? Es algo así como decían, ¿qué pasaría si mañana más tarde a el extinto Abimael Guzmán se quisiera acoger a la colaboración eficaz? ¿Podría concedérsele? Porque él es un cabecilla, ¿no? O de repente algún miembro de una organización criminal X que en estos momentos están sometidas a un proceso un proceso penal. Entonces habría que sopesar caso por caso, ¿no?
pero después se entendió propiamente el legislador que sí está habilitado para que los cabecillas, los jefes, los financistas sí pueden acogerse a esta institución procesal, por una sencilla razón, de que siendo jefe está en mejor posición de brindar información quienes participan dentro de la organización. O sea, va a delatar a todas las personas que están debajo de él como primera medida. O sea, la información que va a proporcionar el cabecilla va a ser una información de alta calidad, que va a ser materia de corroboración. Pero no solamente eso, el jefe va a también proporcionar información de otras organizaciones criminales, porque recuerden que entre organizaciones criminales puede que existen acuerdos, puede que existen trabajos de bienes y servicios delictivos que entre ellos se hacen o que se conocen. Entonces, de repente un cártel con otro cártel que sabe cómo participan porque han negociado de repente en la distribución de tráfico ilícito de drogas, de sembrío o de producción, saben cómo es el modus operandi de la organización delictiva, entonces el cabecilla podría delatar a la competencia, como se dice, ¿no? Entonces, en eso radica la importancia de que los cabecillas pueden proporcionar información, pero eso está supeditado también al tema de la proporcionalidad y razonabilidad que el Ministerio Público y el señor juez, cuando tengan que homologar el acuerdo, tienen que emplear. ¿Por qué? Porque si un cabecilla, por ejemplo, está sentenciado a 30 años de pena privativa de la libertad por haber comercializado, por ejemplo, 200 kilos de pasta básica de cocaína, entonces la pregunta es, ¿podrá salir esa persona en libertad? Entonces la pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque lo que habría que hacer es disminuirle la pena, pero no tanto para que salga en libertad. De repente de 30 se le puede disminuir un tercio, ¿correcto? O la mitad, ya es bastante la disminución. Aunque la legislación, te comento, no establece un quantum de prognosis de pena para poder rebajar. Antes, por ejemplo, se establecía un tercio, 2/3 o la mitad de la pena para disminuir a aquellas personas que se acogían a la colaboración eficaz. Ahora ya no hay un quantum, lo cual nos parece que ahí existe un vacío de la norma que es necesario comenzar a legislar. Y la pregunta que muchos nos hacemos es si un interesado en acceder a la colaboración eficaz puede inventar información. ¿Qué pasa si se recurre a información falsa? Es posible que hay muchas personas que por venganza podrían comenzar a manchar honras de determinadas personas. Y el problema se presenta es de que, como quiera sé que están sindicando a una persona que ha cometido un delito, el Ministerio Público tiene que iniciar una investigación contra este presunto inocente, ¿correcto? Entonces va a pasar un buen tiempo mientras se corrobora la información para poder acreditar o para poder corroborar o no que realmente estamos frente a un caso de que se ha inventado, que no realmente existe. Entonces, hay dos situaciones. Primero, que la información del aspirante a colaborador eficaz que no es corroborada no se toma en cuenta, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado que con lo que dice no puede manchar honra, porque al final de 2, 3, 4, 5 años que se acredita que esa persona a la cual se sindicó que pertenecía a una organización criminal no era tal, entonces esta persona tiene todo el derecho de poder plantear una demanda indemnizatoria de daños y perjuicios, puede plantear una querella porque estamos hablando de una denuncia calumniosa. Pero la pregunta es, ¿quién se va a atrever a plantear ese tipo de demandas si nos encontramos con un colaborador eficaz que está en el penal? O de lo contrario, es un colaborador eficaz cuya identidad está en reserva. Entonces, ¿contra quién vamos a interponer la acción? Entonces, yo creo que también ahí existen vacíos dentro de la legislación penal actualmente. ¿Y por qué hablar de reforma en la colaboración eficaz? Por 3 razones hay que hablar de una reforma. Ya el Congreso de la República en el anterior periodo que cesó había establecido 3 aspectos muy importantes, pero hubo mucha oposición por parte de algunos sectores políticos. Yo creo que habría que establecer un plazo para la reforma procesal en el sentido de que la colaboración eficaz debe tener un plazo de inicio y también un plazo de término. Actualmente no hay un término en la colaboración eficaz. Es decir, un representante del Ministerio Público, un fiscal, inicia un proceso de colaboración eficaz hoy y puede terminarlo dentro de 6 meses, dentro de un año,
dentro de 3 años, dentro de 5, 8 o 10 años. O sea, estamos hablando de un proceso de colaboración eficaz que dura per secula seculorum, de manera ad infinitum, y atenta contra todo plazo razonable. Creo que no nos parece justo, pero también en el Congreso de la República se planteó el proyecto de ley para que el proceso de colaboración eficaz durara 4 meses. Entonces nos parece que tampoco es muy corto. ¿Por qué? Porque la investigación preliminar a organizaciones criminales dura 36 meses. Entonces no podemos dar a alguien que delata a sus compinches, a sus camaradas, darle un plazo de 4 meses. Nos parece que el plazo también es muy corto. No es bueno irse a los extremos. Yo creo que un tiempo prudencial podría ser aproximadamente 12 meses, mediante el cual el representante del Ministerio Público tendría que tener toda la posibilidad para poder recabar todos los elementos de convicción para corroborar lo que establece el mínimo un año, máximo 36 meses. Mínimo un año, por ejemplo, podría ser. Entonces ahí ya estamos hablando de una conclusión de la colaboración eficaz y que al mismo tiempo dé resultado, porque no todos los procesos de colaboración eficaz terminan con homologación, porque la información que se proporcionó no es fidedigna, se da a la mitad, se miente, entonces son abortadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que la información sea de calidad dentro de un plazo razonable. Así como ahora las investigaciones dentro del proceso penal común, por ejemplo, como son las investigaciones preliminares, la investigación preparatoria, la etapa intermedia o el juicio oral tiene un plazo de inicio, yo creo que también la colaboración eficaz debe tener un inicio y debe tener un término y así le ponemos candados a las investigaciones. Ese es el primer paso. El segundo y el tercer paso, ¿cuáles serían? Yo creo que el segundo paso habría que trabajar el tema del quantum de la pena para poderla dosificar. Es decir, el fiscal cuando inicia el proceso de colaboración eficaz con el aspirante, no tiene las herramientas para poder decir que a una persona que ha sido sometida a un proceso de investigación y sancionado a 20 años, se le pueda bajar 1/3 de la pena, la mitad de la pena o 2/3 de la pena. O sea, eso queda a criterio discrecional del fiscal. Yo creo que ahí no debería suceder eso ni a criterio discrecional del juez. ¿Por qué? Porque se puede incurrir en arbitrariedad, pero se puede incurrir en impunidad. Entonces, de lo se tendría que establecer un baremo para poder establecer, mira, ve, si tú me das más información de calidad, te puedo bajar hasta la mitad, o de repente 1/3, o de repente te puedo bajar el 75% de la pena, pero depende de la calidad. Hay que establecer unos baremos, unos controles para ver cómo debería bajar la pena al imputado, y eso creo que ahí radicaría la importancia. Y el último paso, como para concluir la entrevista. Y el último plazo, Alejandra, yo creo que que es el más cuestionable, es que todo proceso de colaboración eficaz solamente participa el aspirante a colaborador y el Ministerio Público. Creo que aquí debería participar el abogado de la defensa. ¿Por qué? Porque el fiscal hace preguntas al colaborador, pero puede preguntarle y hacerle preguntas sugeridas o consignar algo que lo que quiere el fiscal investigar en su teoría del caso. Yo creo que el principio de contradicción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si un colaborador eficaz está perjudicando a una tercera persona, lo correcto es que se sepa de quién es el colaborador, qué está indicándote en tu contra, para que tú tengas el legítimo derecho de defenderte. En cambio, acá no. Tenemos un proceso de colaboración sin tiempo, que no saben qué te están investigando y al final terminamos perjudicando el derecho de la defensa. Bien, doctor Edín Campos Barrenzuela, para nosotros ha sido un gusto volver a contactarnos con usted y poder hablar de la reforma de la colaboración eficaz en la Administración de Justicia. Por favor, sus palabras de despedida. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre este aspecto de la institución procesal de la colaboración eficaz, y creo que partiendo del quantum de la pena, partiendo de los tiempos en los cuales se va a realizar, para que no se perjudique a ninguna de las partes, porque estamos hablando de un sujeto activo y otra persona que de alguna u otra manera puede salir perjudicada, debe también tener el derecho a la contradicción, debe también tener derecho a la oportunidad de poder contradecir para que se pueda informar. Es más, te habla también de una reforma que el proceso de colaboración, cuando declara ante el Ministerio Público, debería filmarse, pero bueno, esa es parte ya de una reforma procesal penal. Quiero agradecer esta oportunidad brillante que nos permiten poder hablar sobre esta importante institución procesal como es la colaboración eficaz. Muchas gracias al programa Penalistas por la oportunidad que nos ha permitido llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias al doctor Edín Campos, magistrado del Poder Judicial, y a todos ustedes por su sintonía. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.